Estimados alumnos, muy buenos días. Muy agradecida de haber sido invitada por la Universidad de Concepción, en particular por la Unidad de Ergonomía, para colaborar en el dictado de una temática que es muy importante, entiendo, para todos ustedes, cuál es la temática de higiene y seguridad en el trabajo agrario. Yo soy ingeniera agrónoma, especializada en agronegocios y alimentos, y pertenezco a la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Y en realidad estoy trabajando ya desde hace bastantes años con la participación del doctor Elías Aput y colaboradores de él en nuestra especialización de higiene y seguridad en el trabajo agrario allá en la Argentina. La temática de higiene y seguridad en el trabajo agrario es una temática que está tomando muchísima fuerza en los últimos años porque se propone o busca lograr condiciones adecuadas de trabajo en un ámbito que en realidad es de mucha importancia en los sistemas agroalimentarios, cual es el de la producción primaria, el trabajo de campo. Nos referimos, cuando tratamos el tema de higiene y seguridad en el trabajo agrario, concretamente a las condiciones que permiten lograr la salud de los trabajadores. Cuando uno se remite a las fuentes, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, la plantea como, digamos, todas aquellas medidas que uno toma en aras de lograr el estado de completa salud psicofísica y social, ¿no?, de las personas que trabajan en el campo. Salud que se debe lograr en ocasión del trabajo y por las condiciones en las que se desarrolla el trabajo. Algunos conceptos antes de avanzar en lo que es la presentación. Tenemos que visualizar que cuando hablamos de higiene y seguridad en el trabajo, estamos hablando de aquellas cuestiones que tenemos que atender para evitar el riesgo laboral. El riesgo laboral es la probabilidad de que suceda un hecho dañoso a la salud o a la seguridad de una persona en ocasión o por las condiciones en las que se desarrolla un trabajo. Y su forma de manifestación básicamente pueden ser el accidente o la enfermedad profesional o laboral, que se le dice legalmente. La diferencia entre ambos en realidad es el tiempo de ocurrencia. Un accidente es algo que sucede en forma violenta. Cuando uno reacciona, el accidente ya ocurrió, y la enfermedad laboral o profesional es aquel daño que se manifiesta luego de un largo tiempo de exposición a un factor de riesgo que afecta a la salud. Muchas veces cuando aparece una enfermedad laboral, las personas incluso ya ni están vinculados al factor de riesgo que le ocasionó el daño, y muchas veces incluso es irreversible. Otra forma de manifestación de los riesgos laborales que en el campo son muy frecuentes son lo que comúnmente llamamos los incidentes. Los incidentes son todas aquellas situaciones que pudieron haber sido un accidente y que por una causa fortuita, gracias a Dios o por una casualidad, no llegaron a ser un accidente, pero que estuvieron, digamos, un trabajador estuvo expuesto a un factor de riesgo que eventualmente pudiera haberle producido un accidente. Los incidentes, sobre todo en el ámbito de trabajo del campo, son sumamente frecuentes y no siempre se les da la debida atención. Así como uno tiene que reaccionar para prevenir, para anticiparse a la posibilidad de que suceda un accidente cuando se trabaja con alguna tecnología o alguna organización laboral que pueda facilitar o ocasionar un accidente, del mismo modo tenemos que actuar cuando se ocasiona un incidente. Cuando sucede un incidente, igual que con un accidente, uno debe analizar que algo está pasando mal en la empresa, en el lugar donde se está trabajando, que puede estar vinculado ese algo que está mal a la tecnología que se maneja, a la organización del trabajo, a las características o la idiosincrasia de las personas, que deben ser atendidas y modificadas a efectos de que ese incidente en algún momento no se transforme en lo que uno lamenta como accidente. Otro concepto que quiero compartir con ustedes es el de prevención. Cuando hablamos de riesgo laboral, tenemos que darle mucha importancia a todo lo que uno pueda hacer preventivamente. La prevención en sí es todas las medidas o todas las prácticas o todas las
decisiones que uno tome en una empresa en aras de eliminar los riesgos laborales, eliminarlos en la fuente, eliminarlos en la forma en que uno organiza el trabajo, eliminarlos tratando de capacitar a las personas para hacer las cosas bien y eventualmente, en el supuesto caso que el riesgo no pueda eliminarse totalmente, todo aquello que uno ponga como una barrera, un elemento de protección general o personal para que, digamos, ese riesgo no afecte la salud de las personas. Ahora bien, cuando uno tiene que tratar en profundidad y profesionalmente el tema de higiene y seguridad en un ámbito de trabajo como es el agro, o sea, mirar el campo como un ámbito de trabajo, lo tenemos que hacer en el marco de lo que la OIT define como condiciones y medio ambiente de trabajo, que muchas veces en la bibliografía lo van a encontrar como CIMAT. En realidad, por condiciones y medio ambiente de trabajo en el campo, abarcamos o entendemos todos los factores que están ligados al trabajo, que están relacionados con el ambiente en el que éste se desarrollan, con la tecnología dura u organizacional empleada en los procesos productivos, que directa o indirectamente pudieran afectar la salud del trabajador. Si nosotros caracterizamos el trabajo agrario, lo primero que tenemos que saber es que estamos hablando de actividades muy distintas las que puede enfrentar un trabajador. Básicamente, los sectores gruesos, digamos, más grandes son el agrícola, el ganadero y el forestal. Pero dentro de los tres sectores, tanto lo que tiene que ver con la agricultura como con la ganadería, con la forestación, demandan multiplicidad de tareas, algunas vinculadas a máquinas agrícolas, otras vinculadas al manejo de animales, otras vinculadas a todas las tareas que se desarrollan en un monte forestal. Entonces, bueno, por eso de algún modo les estoy presentando todas estas filminas, o sea, todas estas fotos, en aras de que ustedes vean de que si tienen la suerte en realidad de trabajar alguna vez en el sector específico del agro, que se van a enfrentar a cuestiones y tareas y situaciones tremendamente diversas. Quiero hacerles una caracterización muy esquemáticamente, planteándoles que el trabajo en el campo tiene diferencias muy sustantivas, muy marcadas con el resto del trabajo en las otras actividades laborales, como puede ser la industria, como puede ser trabajar en una universidad, como puede ser estar en el comercio, porque la característica por excelencia del trabajo en el campo es que uno trabaja a cielo abierto y en un fuerte vínculo con la naturaleza, donde la naturaleza prácticamente actúa como un socio que define cuestiones a las que uno se tiene que ajustar, ¿no? O sea, los cambios climáticos, no es lo mismo trabajar con frío que con calor, el medio ambiente, a veces se trabaja sobre terreno llano y a veces sobre pendientes, a veces se trabaja con nieve. Todos esos son elementos de la naturaleza que influyen muchísimo en lo que son concretamente las condiciones de trabajo del hombre que trabaja en el campo. En ese fuerte vínculo con la naturaleza que les menciono, uno también está atado a los ritmos biológicos. Uno en la industria puede acelerar un proceso productivo frente a una necesidad o demanda de un mayor volumen de producción, fortalece o, digamos, acelera los procesos productivos. Eso en el campo uno tal vez lo puede lograr, supónganse, con una tecnología como trabajar bajo invernáculos, pero si no, normalmente cuando hace frío se pueden producir determinadas cosas. Cuando uno está criando un ternero, el ternero va a cumplir determinados meses hasta llegar a la etapa siguiente de su desarrollo corporal. Uno no puede acelerar un proceso de cosecha porque viene mal tiempo, porque el grano de un cereal, por ejemplo, tiene que tener un grado de secado que solo el proceso de tiempo es el que lo va a permitir. Entonces, este fuerte vínculo con la naturaleza y trabajar a cielo abierto expone a muchos factores concretos de riesgo que el que trabaja en el sector va a tener que atender. Por otro lado, las condiciones de trabajo y de vida no tienen límites precisos. En la industria, por ejemplo, la gente trabaja en lugares distintos a donde vive. Jornada laboral terminada, la persona se va a su casa y abandona el ámbito de trabajo. Eso no sucede en el campo,
Muchos trabajadores viven en el mismo campo en el que trabajan y sus jornadas laborales, más allá de que muchas veces se exceden de las 8 horas que en Argentina, por ejemplo, es la jornada legal, si una persona es encargada de ganadería y su jornada de trabajo termina a las 4 de la tarde, pero hay una vaca que tiene un parto que viene con dificultad y es medianoche y va a venir el veterinario a atender, bueno, la jornada de trabajo de esa persona perdió el límite de que a las 4 dejó de trabajar o tiene que dejar de trabajar, y su jornada de trabajo por ahí se extiende mucho más y bueno, al trabajar en el mismo lugar donde se vive, muchas veces se vive, digamos, se trabaja en horarios totalmente disímiles y bueno, eso lleva un cansancio mucho mayor y muchos factores de riesgo se exacerban como consecuencia del agotamiento que tiene la gente. Por otro lado, hay diversidad de tareas, si bien en el campo cada vez hay una mayor demanda de gente especializada para manejar máquinas más complejas, para manejar procesos productivos como en nuestro país hacemos mucho la siembra directa, o sea, se requiere un nivel de especialización muy particular. Por otro lado, las personas en el campo trabajan en muchas cosas distintas. Eso lleva a que a veces se manejen máquinas o herramientas para las cuales no todo el mundo tiene la suficiente destreza y habilidad, y bueno, cuando uno maneja una herramienta o una máquina que no domina o cuyo manejo no domina, esa máquina, por segura que sea, se puede transformar en un factor de riesgo. Yo les mencionaba que trabajamos en un fuerte vínculo con la naturaleza y que los ciclos productivos son en cierto modo lo que marcan los tiempos y las tareas que uno puede desarrollar. Pero también vinculado al tema de los ciclos productivos, hay que mencionar que muchos trabajos son estacionales. Personas que trabajan en la cosecha, en la tala, en la esquila, por ejemplo, la esquila ovina, en la tala forestal, en la cosecha de cereales, por ahí tienen demanda de trabajo en un lugar en una determinada época y cuando se acaba la actividad en ese lugar, básicamente se acaba en casi todos los campos de la zona. Supónganse las zonas que se dedican a la fruticultura, muchos montes forestales, mucha producción de peras y manzanas en el sur en una determinada región, gran demanda de mano de obra para la cosecha y una gran desocupación de mano de obra cuando pasó la cosecha de la fruta. Eso lleva a que las personas muchas veces busquen laburo, busquen trabajo, busquen encontrar una actividad laboral en otra región, y entonces viene una cuestión bastante problemática a la hora de hablar de condiciones y medio ambiente de trabajo y de riesgo laboral, que son las migraciones. Las migraciones de trabajadores significan un desarraigo de las personas de su medio ambiente normal, muchas veces el desarraigo en el vínculo con su familia. También las migraciones a veces se hacen con el grupo familiar y trae una consecuencia que no es laboral, pero que está ligada a un tema laboral, que es la deserción escolar, el abandono de la escolaridad de los hijos, que van acompañando al padre a lugares donde, digamos, no tienen la escuela en la cual están estudiando. Bueno, junto con este tema de las migraciones aparece una problemática que es el del trabajo de las mujeres y muchas veces el de los niños. El trabajo de los niños, por supuesto, en nuestro país, igual que en Chile y en la mayoría de los países de Latinoamérica y del mundo, está prohibido. Si bien hay variaciones, un menor puede empezar a trabajar a los 18 años o a los 16 con autorización de un juez, etc., hay una realidad, un divorcio bastante marcado entre lo que es la realidad cotidiana y la legislación. Porque en realidad cuando una persona migra y trabaja vinculado a una condición o relación laboral en la cual cobra a destajo, o sea, cobra en función de lo que cosecha, en función de lo que tala, en función de lo que esquila, muchas veces la colaboración del grupo familiar ayuda a lograr un volumen mayor de producción. Bien, y básicamente ya terminando con esta caracterización, la tecnología del agro es una tecnología muy particular, máquinas grandes, pesadas, que se mueven sobre terrenos irregulares, que exigen, digamos, un nivel de destreza muy especial que no todos los trabajadores tienen y que no manejadas adecuadamente son un importantísimo factor de riesgo, que bueno, ya vamos a tratar después
el índice de siniestralidad que tiene la mecanización agrícola en el sector agropecuario. Les mencionaba que una de las características particulares y que define muchas cuestiones que deben ser atendidas cuando uno quiere mejorar las condiciones de trabajo en el sector agropecuario es el que se trabaja a cielo abierto. En realidad, durante la presentación voy a tratar de ejemplificar con fotos en aras de mostrarles o ilustrarles un poco cómo son las tareas de campo y como para que ustedes puedan ver cuántas cuestiones hay vinculadas a la formación de ustedes, que es la cuestión ergonómica. Se trabaja a cielo abierto y vamos tomando, les diría, dos actividades extremas, como es la horticultura y la actividad forestal, visualizar que las posturas no ergonómicas son uno de los factores de riesgo importantísimos en ambas actividades. En la horticultura, bueno, es muy frecuente que en la horticultura se trabaja remunerando al trabajador en la cosecha en función de la cantidad de producto o de hectáreas o de superficie que trabaja, razón por la cual ahí nos aparece en muchas actividades hortícolas el riesgo de que se incorpore el grupo familiar al trabajo de la persona que es la que tiene la relación laboral formal, ¿no? Pero quiero que vean ustedes en las fotos que a veces se trabaja en grandes extensiones de horticultura. En horticultura no todo es poca superficie, y en esa gran extensión las personas trabajan durante muchas horas en cuclillas, agachados, seleccionando productos, con un esfuerzo físico que les puede significar con el tiempo un riesgo, digamos que les afecte la salud, ¿no? Razón por la cual la ciencia ergonómica en estas actividades, la horticultura, como les menciono, como la forestal, tiene un campo de actuación muy fuerte y digamos que exige prestarle mucha atención a cómo son las formas. El esfuerzo físico que hacen a veces con máquinas, a veces con herramientas, a veces agachado. La actividad forestal se las pongo también como para que vean que muchas veces se manejan herramientas que exigen que las personas trabajen con los brazos en alto, en otras ocasiones en un vivero, por ejemplo, agachados también. Entonces, bueno, más allá de los riesgos de las máquinas, de las herramientas, que las vamos a tratar después, porque en la actividad forestal que ustedes ya deben conocer, porque el área de ergonomía de ustedes ha desarrollado mucha experiencia en el tema, las máquinas y herramientas aparecen también como un factor de riesgo, en parte porque son elementos cortantes, elementos agresivos, pero en parte por el esfuerzo físico que demanda y las posturas que demandan para el trabajo. Por otro lado, yo les mencionaba que no es lo mismo trabajar con frío, digamos, uno trabaja a cielo abierto, entonces no es lo mismo trabajar con frío que con calor. Y muchas actividades, por ejemplo, la actividad forestal en la precordillera, exige posturas no ergonómicas, exige un gran esfuerzo físico y exige trabajar con frío, lo cual lleva muchas veces a que las personas tengan dificultades en la sensibilidad de sus miembros, con los que manejan, sin duda, herramientas muy pesadas en materia de riesgos, ¿no? Como es la motosierra. Si tuviéramos que sintetizar aquellos factores de riesgo o aquellos riesgos que les aparecen en distintas actividades agrícolas, ganaderas, forestales, de fruticultura, etcétera, a los trabajadores del campo, los golpes, los atrapamientos, las caídas de altura o caídas de objetos sobre los ojos, sobre el cuerpo, los daños oculares, los sobreesfuerzos por carga y traslado de elementos que son pesados, el corte con herramientas que pueden ser punzantes o con filo, muchísimos trastornos osteoarticulares porque hay mucho problema de movimiento repetitivo, y las posturas forzadas son los aspectos que deberían siempre atender si algún día les toca trabajar en el campo en aras de mejorar las condiciones o de lograr condiciones dignas de trabajo para la gente que trabaja en el sector. Pasando a la ganadería, y simplemente como para mostrar algunas fotos, la ganadería tiene una herramienta por excelencia que es la manga. La manga es una estructura, una instalación que se utiliza para sujetar los animales. Hay mangas para equinos, para bovinos, para ovinos, para cerdos. Vean en la foto cuál es la postura de un trabajador que, por ejemplo, hace una vacunación o aplica un desparasitario sobre un animal que está en la manga.
Las posiciones forzadas en ganadería son cosa cotidiana. A veces en la manga colaboran otras personas. Por ejemplo, cuando se aplican tratamientos sanitarios, uno es el que aplica, otro a lo mejor es el que sujeta el yugo con el cual el animal se tiene que quedar quieto, y entonces hay riesgos también, no solo antiergonómicos, digamos, sino trastornos musculoesqueléticos, golpes, caídas. A veces los animales son astados, y los animales astados, cuando a veces se sienten agredidos en la manga, pueden, digamos, dañar a los trabajadores. Posiciones forzadas en ganadería tenemos también, y muy severas, en las tareas de esquila. Los animales esquilan con una técnica que se llama de esquila desmaneada. El animal está suelto, ayuda a que la cosecha de la lana sea de mayor calidad, pero simultáneamente los animales están a nivel del piso y las personas agachadas manejando una tijera que la tienen que manejar con destreza para no lastimar al animal, pero al mismo tiempo, digamos, con una postura en lo personal que significa una carga física muy grande, que al cabo de una jornada de trabajo de varias, como es la tarea de esquila en los campos, las personas terminan teniendo trastornos físicos importantes en su estructura ósea, en su cintura, etc. La mecanización agrícola es un tema aparte. Yo les mencionaba que las máquinas son grandes, pesadas, se mueven sobre terrenos irregulares, vibran en todo sentido, hacia arriba, hacia abajo, hacia los laterales. La estructura física de una persona, la estructura de su columna vertebral se resiente con los movimientos de estas máquinas. Por supuesto, las máquinas están teniendo últimamente diseños ergonómicos, diseños mucho más seguros, pero simultáneamente el parque mecánico agrícola, por lo menos en nuestro país, es un parque que en promedio es bastante obsoleto. O sea, si bien se están incorporando máquinas nuevas, el problema de ruido, de vibraciones, de atrapamientos, de posibilidades de vuelco, de aplastamiento, de sobreesfuerzos físicos e incluso la falta de diseños ergonómicos en muchas máquinas sigue siendo una realidad. Les repito, muchas máquinas modernas en nuestro país los van a ver, y en Chile también se ven, pero las máquinas viejas, las máquinas que aún más en su diseño inicial no tuvieron ninguna atención al diseño ergonómico, siguen dando vueltas en los campos. Y bueno, les pongo en la foto los tractores, que son la máquina por excelencia del sector, pero esto es común a las pulverizadoras, a las distintas máquinas que circulan por el campo. En el ambiente forestal también tenemos máquinas muy particulares, muy específicas, y el problema que tenemos en nuestro país con muchas máquinas forestales es que se importan de países, muchas de ellas, que ergonométricamente, o sea, las características físicas de las personas son de personas mucho más altas que las de nuestro país. Entonces, muchas veces hay dificultades en los puestos de conducción, porque nuestros trabajadores, por ejemplo, en la provincia de Misiones, en el norte del país, son más bien bajitos, y bueno, muchas veces no llegan bien a los mandos de conducción y uno los ve en posturas no adecuadas. Y del mismo modo, muchas veces son máquinas que por las características de seguridad que tienen que tener, tienen muchas estructuras de rejas, que hacen que el puesto de trabajo a veces quede muy reducido y los trabajadores trabajan en posturas incluso medio inclinadas, no sé si llega a ver en la foto, que bueno, al cabo de jornadas muy extensas de trabajo les significan, y bueno, y de muchas jornadas laborales, manejando o conduciendo esa máquina les pueda significar problemas que desde la ergonomía debemos asumir el compromiso de estudiar ese puesto de trabajo, esa jornada laboral, digamos, la rutina de esa persona, si hay tiempos para hacer descansos reparadores, etc. Con el tema de la mecanización tenemos otro problema. Lo razonable es que todo lo que tenga riesgo de atrapamiento, de golpes, esté cubierto, esté protegido. Incluso muchas máquinas vienen equipadas con los elementos de protección de correas, cintas, cadenas, la toma de fuerza de un tractor, que es el eje que se mueve a grandes velocidades para darle movimiento a una máquina que vaya conectada con el tractor. Pero muchas veces los trabajadores, por distintos motivos, básicamente les diría por no prestar atención al verdadero riesgo de esas partes móviles al que ellos se están exponiendo,
quitan las protecciones, a lo mejor para hacer un ajuste, para engrasar, y luego, bueno, por comodidad no lo vuelven a poner. Entonces, el riesgo de todos esos elementos muchas veces tiene que ser también atendido. Y muchas de las cuestiones que, digamos, facilitan que haya más riesgos en el campo están vinculados a que no siempre los trabajadores están adecuadamente informados de los riesgos a los que están expuestos. Ese es un tema muy importante, un tema de tecnología organizacional, decimos nosotros, que tenemos que atender, que la gente del campo, que los agrónomos, los veterinarios, los profesionales que se mueven en el campo también tengan conocimiento de estos factores, porque en la tarea cotidiana también son quienes deberían en sus tareas de extensión ayudar a que este conocimiento se extienda, ¿no? Lo respeten los productores y por supuesto los trabajadores. Otra de las instalaciones muy particulares en el campo es el de las plantas de silos. ¿Qué son los silos? ¿Para qué se utilizan? Son grandes instalaciones, a veces de hormigón armado, muchísimas veces de chapa, que se utilizan para guardar cereales, para guardar fertilizantes, en ocasiones a veces para guardar líquidos también. Estas grandes instalaciones, le diría que son como plantas industriales puestas en el campo, pero que están concretamente vinculadas a las tareas de la agricultura, porque en la etapa siguiente de la cosecha se almacena lo que ha sido cosechado en las plantas de silos, en materia de cereales, por ejemplo. Y entonces, cuando uno quiere hacer un punteo de decir, bueno, si me toca trabajar en una planta de silos, ¿qué cuestiones debo atender para lograr condiciones dignas de trabajo de la gente que se mueve en esta planta? Bueno, por supuesto, todo lo que haga la exposición al clima. Se trabaja en ambientes confinados, las plantas de silos tienen muchas fosas, muchos lugares cerrados. El silo mismo es un lugar confinado. Lo que pasa es que la planta de silos, el silo propiamente dicho, es grande. Muchas veces su ingreso es por una puerta muy pequeña, pero hay muchas fosas donde prácticamente las personas no deberían entrar, a veces entran para resolver alguna cuestión, que a veces el cereal se pega a las paredes, etcétera. Y bueno, prácticamente las personas no pueden moverse ahí adentro. El trabajo en altura, hay muchas actividades con trabajo en altura, muchas piezas móviles, correas, engranajes, cadenas, cintas transportadoras, tornillos sin fin, que se llama chimango en la Argentina, es un tornillo helicoidal que debería estar siempre cubierto y no siempre lo está. Y bueno, en ese no siempre lo está, ha habido y sigue habiendo accidentes muy graves de personas que pierden por atrapamiento de brazos, piernas, etcétera, miembros de su cuerpo o bueno, muchos que encuentran la muerte. Hay contaminación química, sonora y biológica en una planta de silos, hay polución ambiental, digamos un factor de riesgo que afecta no solo a los trabajadores sino también a todas las poblaciones circundantes que puede haber a una planta de silos. Normalmente y legalmente las plantas de silos tienen que estar en un medio rural, alejadas de las poblaciones, pero se da la realidad de que muchas veces las zonas urbanas avanzan y si bien las plantas de silos inicialmente se instalaron fuera de la zona de densidad de población elevada, la población se ha extendido, las viviendas se han extendido y las plantas de silos quedan muchas veces en el medio de la zona urbana. Muchos factores de riesgo eléctrico y uno de los factores que exigen una logística muy particular y una muy buena organización del trabajo y un excelente sistema de información y de normas y de pautas de cómo desarrollarlo es el movimiento de camiones. En una planta de silos, en época de cosecha, ingresan y salen muchísimos camiones que están, por supuesto, apurados porque quieren descargar y volver al campo a cargar nuevos materiales. Y entonces en ese trabajar apurado muchas veces hay accidentes muy graves con el movimiento de camiones en los silos. El otro tema que, bueno, no lo vamos a profundizar porque realmente da para una clase en particular, pero que es un tema que no se puede dejar de prestarle atención, es el trabajo con agroquímicos. Llamamos agroquímicos a todos los productos fitosanitarios que utilizamos para mejorar la sanidad vegetal, la eliminación de malezas, etc. Hay muchos trabajadores expuestos en el campo, los que fabrican, los que trasvasan, los que transportan, los que cargan, los que aplican, los que limpian envases, los que mueven las máquinas pulverizadoras. O sea, hay muchos puestos de trabajo en el campo vinculados a los agroquímicos.
Pero básicamente, por poner foco en uno solo de ellos, cuando se trabaja preparando lo que son las máquinas o los equipos para la aplicación, uno visualiza que muchas veces las personas trabajan, cargan la pulverizadora, cargan una mochila de aplicación sin los elementos de seguridad personal que le garantizan que ese producto agroquímico, que es tóxico, no afecte su salud. Hay como una resistencia al uso de los elementos de protección personal y entonces el planteo es, ¿por qué? Les cabe tal vez a ustedes, como futuros ergónomos, el analizar si los elementos de protección personal que se entregan a los trabajadores del campo que manejan agroquímicos son los indicados. En general, las empresas optan por los más económicos, que son de plástico, que dan muchísimo calor, que del mismo modo que no ingresan los productos, no sale la transpiración, entonces se transforman en un elemento de protección que es intolerable, entonces no lo utilizan. A veces las empresas plantean, bueno, tuvo problemas porque quiso, porque uno les entregó el elemento, y el elemento en realidad no era el indicado para la tarea que estaba haciendo porque trabaja con calor, con humedad, y era de plástico, imposible de tolerar. En el mercado existen equipos de protección, son un poco más costosos, sí, pero tienen un diseño con algún tipo de abertura en algún lugar, con idea de que pueda haber algún tipo de circulación de aire, e incluso son de una tela así tipo grafa, le decimos nosotros en Argentina, una tela de algodón grueso, que tiene un tratamiento hidrorrepelente. Y entonces lo razonable sería asesorar a las empresas de que en el mercado están esos equipos y que de algún modo sería razonable que se los entreguen. Hay una falta de conocimiento del riesgo que lleva a que muchas veces los trabajadores no sepan o no respeten que no pueden meter la mano en un producto ni trabajar, digamos, sin los elementos. Estas son fotos tomadas de la realidad, no sé con qué precisión las están pudiendo ver ustedes, pero básicamente son personas que hacen un alto en estas fotos en su tarea para comer o para tomar mate o para beber o para fumar y acaban de utilizar agroquímicos. Sus manos a lo mejor se han lavado, pero su cuerpo está bastante contaminado y no sé si es por falta de conocimiento del riesgo, a lo mejor se les ha informado del riesgo, pero no se ha hecho un seguimiento adecuado. Hay mucho para trabajar en cuestiones organizacionales de cuál es la eficiencia de lo que le transmitimos a los trabajadores, un tema que lo vamos a tratar más adelante. ¿En qué tenemos que prestar atención cuando queremos mejorar las condiciones de vida laboral de las personas en el campo? Es que muchas veces las empresas tienen que trasladar a los trabajadores porque en ocasiones viven en zonas urbanas o en lugares alejados del campo en el cual van a realizar una tarea y hay que acercarlos. Bueno, se los lleva a la mañana, por ejemplo, al monte forestal o al campo en el que tienen que cosechar frutas y se los devuelve a su zona de vida, de vivienda, digamos, a la noche. Las condiciones del traslado de los trabajadores, sobre todo cuando van a ir por caminos o por rutas transitados, tienen que ser las adecuadas. En realidad yo les estoy ilustrando mucho en esta presentación con los factores de riesgo que aparecen en el campo, con lo cual no estamos viendo cómo deben ser las cosas, sino cómo muchas veces se dan las cosas, que no se dan muchas veces en forma segura. Esta foto es una foto que tomé una vez en una ruta en la Patagonia Argentina, en una zona de producción de frutas donde estaban llevando a los trabajadores en condiciones de que si hay un vuelco o un salto en el camino o un choque, esas personas salen despedidas. En el traslado de trabajadores aparece otro problema. Muchas veces en las máquinas suben gente que no está vinculada al puesto de trabajo, o sea que no está en la conducción y que te acerco, te llevo, ya que vas para allá, ¿por qué no me acercás? Esas son cuestiones que deben ser evitadas en toda empresa y la forma más eficiente de evitarlas es que realmente los trabajadores, por un lado, reciban normas claras de cuáles son las normas de seguridad en una empresa, pero al mismo tiempo que tengan conocimiento de los riesgos a los que se exponen cuando no respetan esas normas. Y aún más, lo razonable es que las personas que trabajan en los campos sean parte de la mesa de discusión o de donde se toman las decisiones de cómo hacer en forma correcta una tarea. El compromiso de las personas es mucho mayor cuando han sido parte del diseño de un procedimiento de trabajo seguro.
Por otro lado, cuando los trabajadores van a estar un tiempo viviendo en el establecimiento donde se realiza una tarea, también las empresas se hacen cargo del alojamiento de los trabajadores. Y como prácticas no adecuadas, muchas veces uno ve que los alojamientos, las instalaciones que se arman para la vivienda de los trabajadores son muy precarias. Entonces, hay mucho para hacer en materia de cómo mejorar los campamentos, mucho para hacer en materia de cómo mejorar las condiciones de vida de las personas que transitoriamente van a estar fuera de su ámbito de vida, trabajando en una empresa en la cual van a prestar un servicio. No voy a ilustrar con las buenas prácticas porque creo que ustedes tienen harto experiencia a través de los docentes de la unidad de ergonomía que le van a transmitir las cuestiones vinculadas a cómo organizar adecuadamente los campamentos, y concretamente ellos han desarrollado una experiencia muy rica en el tema forestal, así que si bien estas dos fotos que les estoy mostrando son del sector forestal, las buenas prácticas indican de que estamos con estas fotos muy lejos de lo que es una condición adecuada de vida laboral para quien va a estar trabajando un tiempo en una empresa, en un campo. El otro factor de riesgo que excede, digamos, concretamente lo que es el riesgo del trabajador es el que tiene que ver con la contaminación ambiental, porque afecta al trabajador y afecta también a todo el mundo circundante. Muchas veces se aplican los agroquímicos sin atender los problemas vinculados a que al trabajar a cielo abierto estamos expuestos a factores como el viento fuerte, el viento repentino, las ráfagas de viento, que hacen que la aplicación que uno hace en un lugar se derive a través, o sea, el viento lo lleve como deriva a otro lugar, y a veces uno encuentra contaminación en viviendas, en escuelas rurales, bueno, y por supuesto por falta de buenas prácticas en el desecho de envases o de residuos de productos, muchas veces encontramos cursos de agua contaminados. Compartirles un poco nuestra realidad. En Argentina, cuando uno mira las estadísticas, encuentra que la agricultura viene alternando con la construcción el primer lugar en índice de siniestralidad, desde la puesta en vigencia de la Ley de Riesgos del Trabajo en el año 1996. Nosotros en el año 1996 tuvimos un cambio en el régimen de riesgos del trabajo. Surge una ley que crea la figura jurídica de las aseguradoras de riesgos del trabajo, y es una ley que tiene como un factor muy positivo que trabaja mucho sobre la prevención. O sea, tratar de evitar las cosas para que no sucedan. Y si suceden, que las personas estén cubiertas para que el daño que le pueda haber ocasionado una tarea esté atendido en materia de salud, de indemnización, etc. Desde ese momento tenemos estadísticas muy bien manejadas que nos dicen esta realidad, ¿no? El campo alterna con la construcción todos los años el primer lugar en índice de siniestralidad. Y aún más, eso en realidad es la punta de un iceberg, porque hay muchos trabajadores que no están dentro del régimen, hay muchos trabajadores en el campo que no están, digamos que no forman parte del sistema legal, que no están con un vínculo laboral formal. Y esos trabajadores, si tienen un accidente, no figuran en ninguna estadística. Por eso les digo, en realidad es la punta de un iceberg. Hay mucho más que lo que en realidad nos dicen las estadísticas. Si hacemos un análisis de las tendencias en el agro, podemos decir que en el mundo se está tecnificando cada vez más el sector. Cada vez hay una mayor demanda de especialización de la mano de obra y al mismo tiempo una menor demanda de mano de obra. Dicho de otro modo, que con menos personas cada vez se hacen las mismas o más tareas con un nivel de especialización cada vez mayor. Las máquinas muchas veces son máquinas, hoy en día hay muchas máquinas nuevas que uno necesita saber de computación para poderlas manejar, porque son computarizadas, uno regula sistemas de siembra, profundidad, volúmenes de agroquímicos. Entonces se necesita una mano de obra cada vez más formada, que sepa leer y escribir, que muchas veces en el campo no es una realidad que se da, pero al mismo tiempo uno encuentra que por unidad productiva cada vez hay menos trabajadores, lo cual nos habla también de que la carga de trabajo es mayor. Por otro lado, tenemos un proceso que se llama el de tercerización. Como las empresas del campo no pueden tener todas las máquinas, por ejemplo, se contratan servicios a terceros, empresas que entran a un campo, vienen con su grupo de trabajadores, vienen con sus máquinas y prestan el servicio de cosecha, aplicación de agroquímicos, de tala, de esquila, etc. Ahí aparecen también nuevos vínculos laborales, nuevos vínculos, empresas que entran dentro de tu empresa, empresas que, a ver, ustedes como ergónomos algún día tal vez tengan que ver en una empresa
forestal, cuadrillas de trabajadores que en realidad pertenecen a otra empresa, otra forma legal que viene a prestar el servicio. Entonces, ahí encontramos una empresa dentro de una empresa. Los riesgos laborales de algún modo tienen que ser no comunes los riesgos, sino las normas de prevención que se manejen en una empresa que quiere hacer las cosas adecuadamente deben ser respetadas también por una empresa contratista que entra a trabajar en ese campo. Bueno, si bien la tecnología se está desarrollando en la cotidianeidad, uno encuentra que a los trabajadores les aparecen nuevos riesgos, a veces por desconocimiento de cuáles son los factores de riesgo. Yo les explico que también, si bien se están dando cambios en el sector y los empresarios entienden que hay que capacitar a los trabajadores para que conozcan los riesgos, cuando una persona se ha acostumbrado o ha aprendido a trabajar de un modo, a manejar una herramienta bajo una modalidad determinada, es muy difícil cambiarle un hábito que ya ha adquirido. Entonces, más allá de hacer una capacitación, de algún modo en las empresas es necesario que haya un seguimiento, qué nivel de comprensión ha habido en la gente. ¿Se cambiaron las rutinas de trabajo cuando uno indicó determinados procedimientos de trabajo más seguros o se sigue trabajando del mismo modo? O sea, la tarea no es solamente en lo organizacional, digamos, informar, sino también hacer un seguimiento de las cosas. De cualquier modo, a ustedes como futuros ergónomos les cabe una responsabilidad muy grande porque ustedes en cierto modo van a tener en sus manos qué hacer para que los elementos de protección sean más seguros, qué hacer para que las máquinas entrañen menos riesgos, qué hacer para que un puesto de trabajo o de conducción sea seguro, no enferme una persona, no le agoten la tarea. Así que es un terreno muy rico para el trabajo de ustedes. Hay normas específicas en materia de higiene y seguridad en el agro, tanto en mi país como en el de ustedes. Día a día hay mayores exigencias de la implementación de sistemas de gestión de calidad y de buenas prácticas, que en una charla posterior vamos a tratar. Está teniendo un impacto muy positivo en la mejora de las condiciones de trabajo, concretamente en nuestro sector, el sector agropecuario. Y si bien es bastante heterogéneo, no todas las empresas lo logran, pero muchas empresas en el agro se han ordenado frente a estas dos realidades, las nuevas normas y la implementación de sistemas de gestión, desarrollando o implementando políticas de prevención y seguridad que están ordenando mucho al campo. De cualquier modo, cuando uno mira la situación de los trabajadores del campo, y así como cuando comencé la charla les mencioné, hay una diferencia grande entre la industria y el campo. Los trabajadores dedicados a la agricultura suelen ser sistemáticamente los menos protegidos que los que participan en el resto de las actividades económicas. Y cuando uno mira los países, encuentra que en general son los trabajadores del agro los que integran las poblaciones más vulnerables frente a los riesgos del trabajo. Tengan en cuenta que hay mucha gente que no sabe leer y escribir en el campo, que por más información que un marbete o envase de agroquímicos dé sobre los riesgos de un producto o sobre una máquina, cómo manejarla, a veces cuando una persona no sabe leer o escribir o no tiene un hábito de lectura, son mensajes que no llegan. O sea, uno puede descansar en que lo informé, pero en realidad hay que ser conscientes que no será, que digamos el mensaje no ha llegado. Bueno, quiero cerrar esta presentación, agradeciéndoles que me hayan acompañado y a convocarles a que asuman un compromiso por trabajar desde el campo específico de ustedes, de la ergonomía, que es un campo amplísimo y riquísimo. Creo que profesionalmente les va a dar muchas satisfacciones, pero comprometerse para que, si les toca actuar en empresas del sector agropecuario, luchen por mejorar las condiciones de vida de los trabajadores del campo. Por distintos factores, como les decía, están bastante postergados en muchos aspectos y están muy expuestos a riesgos que desconocen totalmente que les están afectando la salud.